El tema del día de hoy es la entrevista psicológica. Al igual que la psicología, la aparición de la entrevista como tal es un fenómeno reciente. Dentro de la psicología, la entrevista es el instrumento por excelencia para obtener y recabar datos. Se utiliza para obtener información en los diferentes procesos de selección de personal, en el diagnóstico clínico y psicopedagógico, en el asesoramiento vocacional, en la investigación psicológica y sociológica y en la valoración del aprendizaje. Origen de la entrevista. El origen de la entrevista como un instrumento de investigación se remonta a la antigua Grecia, cuando el filósofo Sócrates desarrolló un método de enseñanza conocido como mayéutica. Otra referencia del origen de la entrevista se encuentra en el ámbito médico, con la figura de Hipócrates, quien la utilizó para establecer el diagnóstico clínico. A mediados del siglo XIX y con el avance de la psicología como ciencia, esta fue desarrollando métodos que la caracterizarían como tal. Con el trabajo del médico vienés Sigmund Freud, surgió la entrevista psicológica en el entorno del método psicoanalítico, cuya intención era evidenciar y tratar a algunas personas con afecciones que no parecían tener un origen físico. En 1893, Freud publicó su trabajo sobre el mecanismo psíquico de los fenómenos histéricos y usaría un método verbal para acceder al origen de ciertos síntomas, preguntando y conversando sobre aspectos de la vida sentimental del entrevistado, a la vez que estimulaba su expresión verbal y a veces corporal. Con el avance del siglo XX, surgieron contextos en donde era necesario encontrar instrumentos más rápidos para evaluar la personalidad de los sujetos, y con ello surgieron los cuestionarios, las entrevistas semiestructuradas, las entrevistas para niños, para adultos y los test psicológicos. En el año 50 del siglo XX surgió un movimiento para estudiar la entrevista como tal. Autores como Naumann y Bleger hacen aportaciones y publican textos que son la base del conocimiento técnico y teórico de la entrevista psicológica. Definición de la entrevista psicológica. La palabra entrevista proviene del vocablo francés entrevoir, que significa verse uno al otro. La entrevista psicológica es una forma de interacción humana, de carácter privado, establecida entre dos o más personas, con roles prefijados para el entrevistador, con un propósito definido y con la intención de obtener información relevante para la toma de decisiones. La entrevista psicológica es la base de todo tipo de entrevistas usadas para las disciplinas psicológicas. Entre ellas son laboral, clínica, infantil, familiar, educativa, psicopedagógica, deportiva y médica. Entre los objetivos de la entrevista psicológica están evaluar, diagnosticar e investigar. Estos aspectos permiten trazar una dirección de trabajo para sugerir estrategias de intervención dentro de la atención psicológica. Tipos de entrevista. De acuerdo a la clasificación sugerida por Acevedo, citado en Morgan 2012, que separa las entrevistas psicológicas mediante dos tipos de criterios: la forma de conducción o su estructura y el propósito u objetivo que persiguen. Tipo de entrevista por objetivos. De acuerdo a los objetivos, la entrevista psicológica se divide en 5 grandes campos que se describen a continuación. 1. Entrevista de investigación. Su objetivo es recolectar información pertinente para responder una pregunta de investigación, ya sea en investigación cuantitativa o cualitativa. Se conduce en función al paradigma de investigación usado. 2. Entrevista psicopedagógica o psicoeducativa. Su función es determinar las posibles interferencias en el proceso de enseñanza-aprendizaje, además de localizar sus causas e influir en su solución. 3. Entrevista de orientación vocacional. Se realiza con el fin de asesorar a un sujeto en la elección de un empleo, escuela o carrera en función de sus características personales, como aptitudes, intereses, tipos de inteligencia y estilos de aprendizaje. 4. Entrevista clínica. Su objetivo es conocer el funcionamiento de la personalidad de un sujeto, sus motivaciones, frustraciones y dinámica de personalidad. Puede ser diagnóstica, terapéutica y de asesoría. 5. Entrevista laboral. Se aplica para conocer las características de un candidato a un puesto laboral para elegir al más idóneo. Puede ser de selección, ajuste o salida. Tipo de entrevista por estructura. Esta clasificación se refiere a la forma como se conduce la entrevista y cómo se estructuran las interrogantes que el entrevistador debe contestar. En función de este criterio encontramos 4 opciones. 1. Entrevista estructurada o cerrada.
En este tipo de entrevista, el entrevistador se presenta a la entrevista con un cuestionario bien estructurado, que el entrevistado debe responder. El entrevistador sigue fielmente el cuestionario y no pregunta nada fuera de él. 2. Entrevista semiestructurada. En esta modalidad, si bien el entrevistador lleva un guión de preguntas básicas, él tiene la libertad de cuestionar al entrevistado sobre aquellos temas que le interesen, o bien omitir algunos temas de acuerdo a su criterio. El objetivo de la entrevista semidirigida o semiestructurada consiste en invitar al entrevistado a tratar aspectos que no han quedado claros para el entrevistador y llenar algunas lagunas de información. 3. Entrevista abierta o no estructurada. En este caso, el entrevistador tiene la flexibilidad para adaptar la entrevista a las características psicológicas del entrevistado, avanzando o retrocediendo en función de su propósito. Se le llama abierta por esta característica de que no sigue ningún guión. 4. Entrevista tipo panel. En ella, un entrevistador hace una serie de preguntas iguales a un grupo de entrevistados para conocer sus distintas opiniones. Del mismo modo, el formato puede variarse cuando un grupo de entrevistadores entrevistan a una sola persona. Etapas de la entrevista. Las etapas de la entrevista son el rapport, el desarrollo OSIMA y el cierre. El rapport es la primera etapa y es la fase inicial. El objetivo principal es lograr que el entrevistado se sienta cómodo en presencia del entrevistador, así como dispuesto a hablar lo más posible fuera de cualquier tipo de inhibiciones. Esto se ha dado a llamar rapport o familiarización de la persona con la entrevista. Los primeros minutos de una entrevista son decisivos para lograr el éxito, ya que dependen en gran medida del rapport que establezca el entrevistador. El rapport consiste en crear una atmósfera cálida y de aceptación, de tal forma que el entrevistado se sienta cómodo, tranquilo, comprendido y a salvo y se comunique de manera abierta sin temor a ser juzgado o criticado. El entrevistador tiene la responsabilidad de hacer que el entrevistador participe y lo vea como una persona que pueda ayudarlo y que es digna de confianza. La segunda etapa es la fase de desarrollo o CIMA y constituye el núcleo de la entrevista. En ella se recaba la mayor parte de la información y se profundiza en los aspectos identificados en la fase anterior. Se intercambia información, se analiza la información y se confronta. Se clarifican los problemas, se toman algunas decisiones sobre posibles soluciones y líneas de acción. Esta es la etapa más larga y profunda en cada entrevista. Y la tercera fase o fase final es el cierre de la entrevista. Esta fase es casi tan importante como la de inicio. Su objetivo fundamental consiste en consolidar los logros alcanzados durante las etapas de cima y cierre. Inicia con la indicación del entrevistador que se acerca al final, indicación que debe ser seguida por un resumen de los contenidos tratados. Se busca ofrecer al cliente la oportunidad de aclarar algunos malentendidos y se brinda la posibilidad de comunicar cualquier información que hubiera quedado retenida por diversos motivos. Los elementos de la entrevista son el entrevistador, el entrevistado, el mensaje, ruido y canal. A continuación explicaremos cada uno de ellos. El entrevistador. La mayor cualidad que debe poseer el entrevistador es la capacidad para entender los pensamientos, sentimientos, impulsos y modos de proceder conscientes del entrevistado, tomando en cuenta siempre sus propias vivencias, pero sin dejarse invalidar por ellas. Para constituirse como un elemento útil dentro del proceso psicológico, tendrá que saber manejar dos conceptos fundamentales, y estos son la empatía y la intuición. El entrevistador es el elemento a cargo de la entrevista, él define los roles y los tiempos, además de los temas que se han de tratar. El entrevistador debe considerar los siguientes puntos para el desempeño de su trabajo: voz serena, audible y segura, posición corporal que refleje seguridad, profesionalismo y serenidad. Establecer empatía con naturalidad y oportunamente, mantener contacto visual con el paciente y recabar con precisión y agilidad la historia clínica. Otra de las funciones del entrevistador es el arte de preguntar, sobre todo en los casos de entrevistas abiertas o semiestructurales. También, además de preguntar, el entrevistador también debe ser capaz de escuchar. Como ya se ha mencionado anteriormente, la empatía, y en este caso la escucha empática, es necesaria para todo aquel que pretenda ser entrevistador. Para lograr los fines de la entrevista, debe dominar las siguientes cualidades: mostrar interés por la persona que se entrevista y por sus problemas, comprender y emplear el lenguaje del entrevistado, comprender por qué el entrevistador experimenta determinados sentimientos,
reactivar los sentimientos y establecer relación afectiva a través de la escucha activa y la atención a cuanto acontece, recapitular y asumir adecuadamente los elementos de la historia del entrevistado, saber preguntar adecuadamente y en el momento oportuno y saber utilizar señales no verbales, tener autodominio y la paciencia requerida para respetar el ritmo de los entrevistados, identificarse con el entrevistado sin que su estado emocional se afecte por los problemas, valorar a los entrevistados y hacer que se sientan seguros y motivados. Entre los obstáculos que impiden escuchar efectivamente se encuentran la intolerancia, que haga que se juzgue el entrevistado desde los parámetros éticos del entrevistador e impidan la aceptación necesaria para el rapport, la impulsividad, el sugerir respuestas o interrumpir al entrevistado, anticipación, es decir, presumir que con unas cuantas palabras se puede evaluar o juzgar la entrevista o al entrevistado, indolencia, perder el interés y la atención en el proceso y permitirse aburrirse en la misma entrevista. El entrevistado o los entrevistados. Este es el segundo elemento indispensable en una entrevista. Este elemento posee la información que el entrevistado requiere, no controla la entrevista. Acevedo asegura que hay 4 tipos de personalidad presentes en los entrevistados. Se clasifican de la siguiente manera. El tímido. El sujeto tímido encara la entrevista con miedo, embarazo y esperanza. Como no sabe exactamente qué se espera de él, teme ser inferior o no saber responder. Esta ansiedad es lo que inhibe y también su propio sentimiento de inseguridad. Se observa fácilmente que su volumen de voz es bajo, no mira directamente a los ojos del entrevistador, su postura es encogida, le cuesta mantener la conversación y difícilmente esboza una sonrisa. La manera más adecuada para tratar al sujeto tímido es brindándole apoyo. La técnica consiste en proporcionar al entrevistado confianza y seguridad en sí mismo, haciéndole sentir que es aceptado. El agresivo. El sujeto agresivo posee una personalidad antagónica a la del sujeto tímido. Se muestra sarcástico, autoritario, impulsivo, agresivo, autosuficiente, cínico e irascible. La técnica para manejarlo se basa en un periodo corto de rapport, siendo conveniente que sea el entrevistado el que lo establezca, dado que de esta manera el entrevistador podrá darse cuenta de la forma en que el sujeto maneja la agresividad. Es conveniente dejarlo hablar mucho antes de dirigir la entrevista hacia su objetivo. En la mayoría de los casos, la actitud agresiva es un parapateo únicamente. El manipulador. El sujeto manipulador se presenta como egocéntrico, creativo, flexible, impaciente, halagador y chantajista. En este caso en particular, el entrevistador necesita mucha astucia, ya que este individuo sabe que todos los seres humanos somos débiles ante los halagos. El sujeto manipulador tiene una meta fija y es preestablecida. Poder manejar la entrevista y al entrevistador de acuerdo a sus intereses. Esa es la meta fija y preestablecida que tiene. Para llevar a cabo la entrevista, la técnica que debe utilizar es controlar las propias necesidades de ser adulado y no apartarse de las metas trazadas en el plan de la entrevista. El embustero. Estos sujetos tienden a exagerar los detalles de sus vidas con elementos que parecen claramente producto de una fantasía. Se muestran perezosos y mentirosos. Estas actitudes se ven frecuentemente en entrevistas laborales, principalmente las relacionadas a ventas y relaciones públicas. Con frecuencia, detrás de esta actitud hay escondidos sentimientos de inferioridad, por lo que se debe ser cauteloso al emitir juicios en este tipo de personas. La técnica más adecuada para manejar al sujeto embustero es el de la confrontación. Gracias a ella, el entrevistador puede verificar la información que está recibiendo. Esta técnica deberá aplicarse en cuanto el entrevistador sospeche de engaño. El tercer elemento es el mensaje. El objeto de la comunicación establecida entre el entrevistador y el entrevistado se define como la información que envía el emisor al receptor. En el caso de la entrevista, en roles que se intercambian de manera continua. Para que la comunicación se establezca correctamente, es necesario que ambas partes, tanto entrevistador y entrevistado, entiendan la información contenida en el mensaje. El cuarto elemento es el ruido, al que entendemos por la interferencia de cualquier tipo en el medio que rodea la entrevista y que hace que entorpezca el proceso de comunicación y la efectiva transmisión del mensaje. Es todo elemento ya sea físico o psíquico que provoca una pérdida o distorsión en el contenido o forma del mensaje. Puede ser la opacidad del canal, debilidad de la señal, distancia,
fatiga del emisor, mala comprensión o posesión del código, ambigüedad, sordera, distracción, locura y prejuicios. Por último, el canal de comunicación es el medio por el que se transmite el mensaje. En el caso de la entrevista, el canal es verbal y no verbal. Es decir, se transmite información por lo que se dice, por la forma en que se dice, el tono de los entrevistados, la postura, los silencios, entre otros aspectos. A partir de los años 90 y como consecuencia de ciertas investigaciones, se le ha llamado a estos dos canales de comunicación analógico y digital, entendiendo por digital al lenguaje a través de signos como la palabra y los signos escritos, y el analógico sería entonces toda la gama de comunicación no verbal. A continuación, se sugieren algunos elementos básicos para los distintos tipos de entrevista. Resulta pertinente aclarar que estas guías no son recetas de cocina y por lo tanto estas no deben de ser inflexibles y deben ajustarse al sujeto único y particular bajo evaluación. Sirven para darnos una idea inicial acerca de lo que debemos examinar. Por ejemplo, en una entrevista para niños se le debe preguntar la relación con sus padres, con sus hermanos, con sus compañeros, con sus maestros, dificultades particulares con algún tema o asignatura, gustos en referencia a juegos, actividades y diversiones, opinión del niño en referencia al motivo de la consulta, así como observaciones generales del entrevistador. Cuando se hace una entrevista a los padres del niño, puedes preguntar datos generales como nombre, domicilio, edad, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, escolaridad, ocupación de los padres, lugar que ocupa en la familia, motivo de la exploración, datos familiares, datos socioeconómicos, desarrollo y hábitos familiares como datos del embarazo y el parto, peso y talla del niño al nacer, hábitos de alimentación, sueño del niño durante su primer año de vida, enfermedades del niño durante el embarazo, áreas del desarrollo psicológico del niño como motricidad, lenguaje, socialización, desarrollo intelectual, conductas de autocuidado, hábitos del niño, relaciones interpersonales del niño, sexualidad en el niño, así como observaciones generales del entrevistador. Con respecto a entrevistas para adolescentes, es importante abordar datos generales, datos familiares como relaciones con sus familiares, datos socioeconómicos, desarrollo escolar como evaluación y resultados en distintas etapas de escolarización, desarrollo personal, relaciones interpersonales, actividades, intereses, aptitudes, adicciones, así como la sexualidad adolescente como noviazgo y educación sexual. Área laboral, solo si el menor labora, y observaciones generales del entrevistador. En una entrevista para adultos se debe preguntar datos generales, datos socioeconómicos, costumbres como actividades, intereses, adicciones, relaciones interpersonales. Dentro de su vida familiar, preguntar la relación con sus padres, hermanos, con la pareja, en caso de que tenga pareja, noviazgo, relación con su familia política, relación con sus hijos, en caso de tenerlos. Sexualidad adulta, desarrollo personal. En el área laboral debemos indagar la satisfacción en el trabajo, relaciones con sus compañeros de trabajo como jefes y subordinados, desarrollo laboral, actividades, intereses, observaciones generales del entrevistador. Espero te haya servido esta información. Muchas gracias por ver el video y bonito día, tarde, noche, dependiendo a la hora que veas el video. Gracias.